Nuevamente, muy buenos días, respetables hermanos y amigos. Les habla de nuevo el hermano Alexander Castellanos. Estamos siempre en el estudio de este bello libro, como lo es el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema que, por cierto, siempre sigue siendo muy interesante. Este nuevo tema trata sobre el fin del mal. El fin del mal. Y otra vez quiero decirles que vamos a estar estudiando en Apocalipsis capítulo 20, versos 1 hasta el 3 y los versos 7 hasta el 10. Yo quiero decirles que da la impresión que lo que vamos a ver como que fuera repetitivo, y no es así, porque ya tenemos varias semanas, diría que meses, de haber comenzado a estudiar el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero es que este capítulo 20 encierra varios temas que son muy importantes. Hace mucho tiempo el destino del diablo fue determinado. Es decir, que el día del juicio final, el que está sentado en el trono dirá a los que están a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25 y el versículo 41. Luego, así como el cielo es un lugar preparado, vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, vamos a estar estudiando lo que nos dice el Evangelio de Juan capítulo 14, los versos 1 hasta el 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Decía que en Mateo 25, 41, ahí está diciendo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y así como el cielo es un lugar que está preparado para nosotros, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, que acabamos de leer, versos 1 al 3, también lo es el infierno para las personas que no están preparadas. Un lugar preparado originalmente para el diablo. Esa es la realidad. Entonces, Apocalipsis capítulo 20 refiere que Satanás es lanzado a ese lugar preparado para él.
y la caída de sus secuaces fue narrada anteriormente en el libro. Sin embargo, esto no eliminó el mal. Hay que entender esto. Esto no eliminó el mal, porque el mal existe en el mundo hoy en día. El mal siempre ha existido. El mal dejará de existir hasta que el Señor venga en su juicio final. Hasta ahí se terminará el mal. Es decir, no puede haber victoria absoluta sobre el mal mientras la fuente de éste no sea destruida. Y pareciera que yo me estoy contradiciendo, pareciera que estoy contradiciendo lo que ya antes hemos estudiado. Pero yo por eso le pido a ustedes que le pongan especial cuidado al estudio de Apocalipsis. Hay que ponerle cuidado a los detalles. Y yo sé que cuando empiezo a dar una explicación, debido al tiempo, por supuesto, no queda la enseñanza en una forma totalmente clara, no queda la enseñanza como usted lo desearía. Yo por mi parte, como lo he dicho interminables veces, yo pudiera dar 3, 4 clases de un mismo tema y terminarlo, pero tampoco yo no puedo abusar del tiempo de ustedes y estamos en un servicio de adoración que no se trata solamente de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Entonces, uno puede pasarse todo el día barriendo, como dice un dicho popular, telas de araña, pero mientras no mate la araña, continuará habiendo más telas de araña. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Mientras el mal exista, el mal va a continuar. Esa es una realidad que nosotros tenemos que comprender claramente. Entonces, al comienzo de Apocalipsis capítulo 20, vimos que el diablo fue refrenado y esta vez lo veremos eliminado. Fíjense bien, por eso digo, tal pareciera que yo hablo contradicciones, pero no. Yo le pido a usted que tenga paciencia cuando veamos todas las explicaciones. ¿Por qué estoy diciendo que lo veremos eliminado? Lo va a entender a su debido tiempo. No hay palabras adecuadas para expresar la importancia de este evento. Por ejemplo, yo puedo poner una ilustración enmarcada en un viejo periódico en ciertas ediciones. Aquí tenemos 2 periódicos que son viejos y en estos viejos periódicos se puede hacer un despliegue de titulares. Por ejemplo, podemos decir: El Salvador, en el año de 1969 sucedió esto, ha declarado la guerra a Honduras. Pero en otro viejo ejemplar se dice que la guerra de las 100 horas ha terminado. ¿Ve? Después de 3 o 4 días que se cumplieron estas 100 horas, esa guerra había terminado. En otro despliegue de uno de estos titulares se dice: el hombre camina sobre la luna, y fue una realidad eso, fue una realidad. Entonces, ¿por qué estoy poniendo este ejemplo? Si el libro de Apocalipsis capítulo 20 estuviera impreso en un diario, el titular diría en letras de 5 pulgadas: Satanás fue derrotado.
Satanás fue derrotado. Qué emocionante debería ser tal noticia para todos los hijos de Dios. Esta es una realidad, es una noticia que debería ser totalmente emocionante para todos los hijos de Dios. Bueno, como esta lección sigue basándose en el capítulo 20, todavía tendremos que tratar algunos temas complejos que nos queden. Tenga presente el propósito del capítulo. Y aquí es donde tenemos la oportunidad de decir: adiós, Satanás, y vete con viento fresco. Adiós, Satanás, y vete con viento fresco. ¿Por qué digo esto? Usted entenderá más claramente. Hablo con los hijos e hijas de Dios. Nosotros hemos obedecido al Señor y estamos en el camino del Señor, y nosotros le hemos dicho adiós a Satanás, ¿sí o no? Amén. Así tiene que ser. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando Satanás nos tienta, tenemos la facultad inherente, totalmente muy clara, de que podemos resistir a la tentación. Y resistir a la tentación es no ceder al pecado. Y de esa forma, pues, desde el momento que fuimos sumergidos en agua, desde ese momento nosotros le dijimos adiós a Satanás. Pero vamos a ver más explicaciones posteriormente en esta lección que vamos a estar estudiando. Hago un paréntesis, no sé si hay personas que quieren venir para acá porque están viendo, y por favor vean si esa es la realidad. Bueno, vamos a ver pues el inexplicable por qué. Vamos a ver el inexplicable por qué. Y lo tenemos aquí en capítulo 20, versos 1 al 3 y versos 7 al 8. El tramo principal de esta lección inicia donde terminaron los versículos 1 hasta el 3. Y en estos versículos se nos presenta la siguiente imagen. Noten los versos 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Más adelante leemos en los versículos 7 y 8: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Miren qué claro, Satanás será suelto de su prisión. Note que no es que Satanás se fuga, sino que el Señor lo deja en una libertad condicional. El Señor lo deja en una libertad condicional. Una verdad que no se debe pasar por alto es que, una vez más, Apocalipsis anuncia que ocurra lo que ocurra, óigalo bien, ocurra lo que ocurra, es Dios quien está al mando. Esto lo hemos visto vastamente en este estudio de Apocalipsis. Es Dios quien está al mando. Es Dios quien tiene el control. Por eso yo les he dicho
muchas veces que cuando oímos acerca de catástrofes naturales, lo que miles de gente dice, mire, ya está cerca la venida del Señor. Bueno, qué injusto es Dios, solo le avisó al estado de Chiapas, al estado de Morelos, al estado de Puebla y a esas ciudades. Qué injusto es Dios. ¿Ve? Entonces no podemos nosotros estar diciendo esa situación. Estamos negando lo que el Señor nos dice, que Él vendrá como ladrón en la noche. Usted sabe perfectamente bien. Hace unos par de meses lo más, aquí arriba en esta calle, robaron en 2 o 3 casas. ¿Avisaron estos ladrones? No. Si hubieran avisado, hubieran llamado a la policía anteriormente, a lo mejor hasta los dueños se hubieran armado y les hubiera ido mal. ¿Ve? Entonces esa es la figura que hay que entender en esta situación. Entonces esta insólita expresión ha suscitado una avalancha de desconcertantes preguntas y ninguna es más desconcertante que esta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Aparentemente algún propósito divino ha de tener. La palabra debe, del versículo 3, es traducción de la palabra dei, que indica un imperativo moral. O sea, cuando estoy diciendo que indica un imperativo moral, que debe ser así, pues, que debe ser así. Por ejemplo, un imperativo moral es que nosotros a la calle salgamos vestidos con nuestra ropa. Un imperativo moral es que no vamos a salir a la calle desnudos. Eso no puede ser. ¿Ve? Tiene que usarse la vestimenta. Usted puede andar desnudo en su cuarto donde duerme y punto. Pero si usted sale a la calle, es un imperativo moral que usted tiene que salir vestido. Porque primeramente se da lugar a la inmoralidad. Segundo, las personas pueden llamar a las autoridades correspondientes y llevárselo, catalogarlo como una persona loca, como una persona que no está en sus cabales. Entonces, aparentemente, algún propósito divino ha de tener, pero ¿qué propósito podrá ser este? Este es uno de los pocos pasajes del libro de Apocalipsis en los que la mayoría de los comentaristas coinciden. La respuesta que casi todos dan a la pregunta es ¿por qué es un generalizado? No sabemos. Hay un escritor llamado de apellido Guthrie que escribió lo siguiente: esta breve puesta en libertad es uno de los episodios más misteriosos de un libro que está lleno de misterios. Otro escritor llamado Frank Pack hizo notar, precisamente porque Satanás será suelto por un poco de tiempo, es un misterio para todos los comentaristas. Son pocos los autores que especulan sobre la razón por la que será suelto y otros dicen, hay que esperar a ver, pero la mayoría de ellos dicen que de uno u otro modo la verdad es que no están seguros.
esto así se adopte el enfoque de Apocalipsis, que se adopte, tenemos que entender estas situaciones como razonen las personas. Ahora bien, yo le voy a pedir que retenga esta palabra. Y esta va a ser la última sección que vamos a ver de esta lección, para no dejar a medias lo que en la próxima lección con la ayuda del Señor, voy a seguir explicando. Pero yo le voy a pedir a usted que retenga esta palabra. Si a usted le interesan las especulaciones, grabe esta palabra, las especulaciones. Especular es suponer. Especular es imaginar. Especular es decir, yo creo que el día de mañana va a llover. ¿Ve? Pero nada más usted lo cree. Aún aunque oiga los meteorólogos sobre todo en nuestro país, se equivocan mucho. Dicen que va a llover y llover y llover, y es el día que menos llueve. ¿Ve? No sé por qué pasa eso. Pero hay que entender esto. Si a usted le interesan las especulaciones, vamos a ver muestras de ellas. Le pido por favor, todo lo que voy a decir adelante, hasta terminar esta sección, son especulaciones. Son especulaciones. No se quede como que esto es lo que la palabra de Dios nos esté diciendo. Puede, y que le quede grabada también la pregunta puede. Puede es algo que a lo mejor. Puede que el propósito por el que Dios soltará a Satanás sea el de probar a la humanidad, tal como sucedió cuando Job fue probado. Miren lo que dice en Job capítulo 1 y el versículo 2. Ahí nos dice de la siguiente manera, Job capítulo 1 y el versículo 2. Quiero corregir, o todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y usted puede leer completamente los 2 capítulos. Y entonces cuando usted lee los 2 capítulos, ¿qué es lo que sucede? Que usted comienza a especular. Le sucedió esto porque a lo mejor tenía un pecado escondido. Le sucedió esto porque en determinada ocasión comenzó o desobedeció a nuestro Señor. Y ahí se va esa serie de especulaciones. Entonces, también esto se da cuando el diablo pidió probar a Pedro. Mire lo que dice en Lucas en el capítulo 22 y el versículo 31. Dice de esta manera: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, usted también empieza a hacer especulaciones sobre esta situación que aquí se está presentando en relación al discípulo Pedro, porque aquí está tratado como discípulo, no como apóstol. Una segunda especulación, ¿ve? Puede que esto ha de explicar por qué cuando Jesús vuelva va a ser difícil que encuentre fe en la tierra.
Vamos a Lucas. Yo se lo estoy apoyando con la misma palabra de Dios. Lucas capítulo 18 y el versículo 8. Noten lo que dice acá. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y usted se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que esté haciendo esta interrogante? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Y nosotros los cristianos? Los cristianos en El Salvador que tenemos fe. Los cristianos en toda nuestra América, en toda Europa, en Asia, en África, donde las iglesias fácilmente no es de extrañarnos que en un día, yo he leído reportes, se han bautizado hasta 200 personas y la iglesia ha crecido enormemente. Claro que hay fe en la tierra, pero hay que entender el momento por qué el Señor estaba haciendo esta interrogante. Entonces, nosotros podemos ver, pues, puede que esto ha de explicar también cuando Jesús vuelva, va a ser difícil que encuentre fe en la tierra, puesto que Satanás ha imitado otros atributos divinos, ¿verdad? Tercera especulación, puede que su liberación sea una burda imitación que haría el diablo del segundo advenimiento, o sea, la segunda venida, algo que Dios permitiría para mostrar lo absurdo. Cuarta especulación, puede que la referencia a esta liberación tenga el propósito de recordar a los cristianos que no pueden permitirse el bajar la guardia. ¿Por qué? Mire lo que dice en 1 Pedro en el capítulo 5 y el versículo 8. Sed sobrios y velados, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la última especulación, puede ser que Dios soltará a Satanás y lo retará a hacer lo peor de lo que es capaz para exponer la inherente debilidad del diablo cuando él se tuviera que enfrentar a Dios. Bueno, algunas de estas sugerencias parecen poco probables. A lo mejor porque he citado la palabra de Dios, usted ha sido testigo de ello, ¿ve? A lo mejor otras tienen cierto grado de credibilidad, ¿ve? Porque también no estoy poniendo en tela de juicio o de duda, pues, lo que he citado apoyándonos en las Sagradas Escrituras. Pero todas pertenecen a la categoría de las suposiciones. Todas pertenecen a esa categoría de las suposiciones. La mayoría de las suposiciones anteriores se basan en la idea, pues, de que la liberación del diablo tendrá lugar brevemente antes del segundo advenimiento. En eso se basan la mayoría de las especulaciones. Entonces, termino con esta interrogante. ¿Será posible que parte de la dificultad resida en que estemos mirando de manera equivocada la secuencia cronológica del pasaje? Eso es lo que hay que ver. Si estamos viendo de una manera equivocada la secuencia cronológica del pasaje, entonces no podremos entender y nos vamos a confundir. Yo termino
acá, en la próxima lección, si el Señor nos lo permite, vamos a ver lo irrelevante, o sea, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y lo vamos a basar en los versos 20, versos 3 y 7. Versos 20, capítulo 20, versos 3 y 7. Quiero dar una breve anuncio y aclaración. El próximo domingo, para los hermanos y amigos seguidores a través de nuestro sitio web, yo no estaré dando esta clase. La razón de ello es porque tanto mi esposa como su servidor estaremos, con la ayuda del Señor, el día de mañana partimos para estar en el encuentro en Cusco, Perú, el encuentro iberoamericano de las Iglesias de Cristo, que por cierto es el 33º encuentro, que se inició el primero en San José, Costa Rica, en el año de 1985. Casi en un 70% he participado en estos encuentros y soy parte del comité internacional. Entonces, debido a ello, no estaremos presentes el domingo próximo, pero mis dos yernos, Nelson y Mario, se harán cargo del servicio de adoración y yo espero que ellos se animen a transmitir en vivo también. Ellos tienen la capacidad para poder transmitir la palabra de Dios, por supuesto, en otros temas diferentes. Así que hago esta aclaración para aquellos que nos siguen, en el sentido de que pues no se desanimen como que se ha cortado este estudio. Con la ayuda del Señor, yo espero llegar al final de este estudio y que quede el legado grabado en nuestro sitio web y todos ustedes, cuando ya haya pasado a mejor vida, puedan escuchar estos mensajes. Sí pedimos sus oraciones. Yo no he estado bien de mi salud. Hay un medicamento que estoy tomando para la presión que me reseca la garganta horriblemente y estoy tratando de descubrir cuál es ese medicamento y me agarra una tos que me desespera. Y de veras les pido sus oraciones porque tengo una conferencia allí en una de las iglesias de Cusco, así como la participación de presidir la mesa del Señor el próximo domingo. Así que mi esposa y yo, la hermana Silvia de Castellanos, les pedimos sus oraciones. Que el Señor bendiga a todos ustedes.